No necesita presentación. La ministra de Minería, Marcela Hernando, gracias por acompañarnos. Buenas noches, Mónica. Un gusto estar acá y poder resolver algunos temas, algunas dudas. Esta decisión la toma Codelco, pero la pregunta es otra. ¿Cuándo toma el gobierno la decisión de apoyar esta medida que anuncia Codelco? Yo creo que esa fue una decisión valiente que el presidente toma probablemente el mismo día. Yo tuve ocasión de estar con él en la tarde del mismo día y de conversar y de manifestarle cuáles eran mis apreciaciones, y él estaba definido a hacer ese anuncio ese día. ¿Y cuáles fueron sus apreciaciones? La preocupación que yo tengo tiene que ver más bien con los pequeños y medianos mineros, porque esto es un conflicto que afecta fundamentalmente a los trabajadores de la fundición, y hay que dejar súper claro que la refinería no pasa nada, o sea, es solo la fundición, pero eso se podría extender a los pequeños y los medianos mineros si es que estos concentrados no encuentran algún lugar donde ser procesados. Hoy día contemos que todo lo que viene de la pequeña y mediana minería de ENAMI se funde por ley obligatoriamente en ventanas. Esa dice la ley 19.993. Sí, de algunas regiones. Sí, no, de algunas regiones. Pero no, donde está obligado es ahí. En el fondo, la ley dice eso. O sea, si no cambian la ley, tendría que seguirse fundiendo ahí. Ahora, le pregunto, ¿por qué se cierra la fundición? Puede parecer una pregunta obvia, pero no es tan obvia. ¿Por qué se cierra la fundición? Mira, esa es una zona saturada y yo diría que podríamos hablar de arsénico, podríamos hablar de nitrógeno, de una serie de contaminantes que hay allí, pero yo diría que los más importantes es hoy día el dióxido de azufre. Cuando tú juntas el dióxido de azufre con agua, se transforma en ácido sulfúrico, y adentro de los pulmones de los niños y de los adultos hay agua. ¿Ya? Pero, ¿eso quiere decir que la fundición no cumple las normas? Sí las cumple, pero me gustaría ser bien pedagógica en esto de cómo porque se ha prestado para algunas confusiones. Existe una norma que es anual, y esa norma dice que tú no puedes sobrepasar un límite de 60 microtoneladas por metro cúbico, ¿ya? Y esa se respeta. Codelco cumple la norma anual, pero algunos días y algunas horas tiene unos pics de 1.350 como tuvo el día 6, 1.350, siendo que la norma horaria, la del año, es 60, la horaria es 350. Pero entonces, Codelco, no más que Codelco, la Fundición Ventana de Codelco, ¿es responsable de los episodios críticos que se han provocado o de algunos de ellos? De algunos y no completamente, probablemente tiene complementariedad con algunos otros, pero el 62% del dióxido de azufre lo produce la fundición. Que se lo pregunto porque usted el día antes, o un par de días antes de que se decida cerrar la Fundición Ventanas, en la Comisión de Energía y Minería del Senado dijo, primero, que cumplían con la norma, y segundo, dijo que no eran responsables ellos de los episodios de contaminación, que estaban cerrados cuando se habían producido. Y lo estoy sacando, tanto es así que no es una interpretación mía, que lo estoy sacando de la página web del Ministerio de Minería. Usted dice que estaban en mantención y por lo tanto paralizados cuando se produjeron los últimos episodios. Los últimos. El día 6, sí, y por eso pararon. Y después de eso se produjeron otros episodios y en esos la planta estaba parada. O sea, cumple la norma anual. Usted no dijo anual, dijo cumple las normas. Cumple la norma anual y por eso es que está funcionando. Ahora, entonces, esto nos lleva de inmediato a la siguiente pregunta. Si usted dice que en varios de los episodios la Fundición Ventana no tiene la responsabilidad, quiere decir que otros la tienen. Por lo tanto, pregunta de inmediato, ¿hay otras empresas que debieran cerrar en Ventana? Sí, yo creo que sí. ¿Cuáles? Las que producen principalmente dióxido de azufre, pero también existen otros contaminantes. ¿Nos ilustra cuáles son esas? Y es, por ejemplo, AESGener es una de las que producen también alto volumen de dióxido de carbono. Yo creo que sí, pero eso es un tema que lo está viendo el Ministerio de Medio Ambiente. Ahí ¿qué otra más debiera cerrar, ministra? Es que hay algunas que podrán mejorar sus estándares y de hecho la ministra de Minería de Medio Ambiente ha sido bien clara en decir que mañana tienen plazo para presentar sus planes para adecuarse. Ok, ¿dónde va a fundir? Expliquémosle a la gente, ¿por qué saberlo? Primero,
tienen que cambiar la ley 19.993 para poder cerrar la fundición Ventanas, si no, no pueden, digamos. ¿Por qué? Porque esa ley obliga a que parte importante de lo que viene en AMI, de la pequeña y mediana minería, se funda ahí, dice con nombre y apellido, no en cualquier lado. La pregunta es, ¿tienen los votos para cambiar esta ley? ¿Cree usted que tienen los votos? Yo creo que tiene bastante apoyo desde el punto de vista medioambiental. Yo creo que todos los parlamentarios, porque además yo estaba en el Parlamento cuando votamos a favor de que esta modificación legal se hiciera. Yo recuerdo perfectamente el año 2019, fue después de los episodios que hubo, cuando hubo una petición de los parlamentarios de la zona que pidieron que se modificara. Entonces, ¿usted cree que sí? Otra pregunta, en aquellas zonas, ¿hay alguna otra zona donde Codelco esté en una zona de sacrificio o alguna otra empresa que tenga que ver con su cartera? Y en ese caso, ¿también debieran salir o cerrar donde hay una empresa que contamine, que sea del Estado y que esté en zona saturada, debiera cerrar? Yo creo que sí. Y los cierres no son automáticos. No, sí, son procesos. Son lentos, son procesos. ¿Tiene alguna empresa en su cabeza que sí, pero usted? La mayoría pertenecen al área de energía, no tanto a minería. ¿Y qué tiene que ver con las termoeléctricas. Ya. ¿Tiene que ver solamente con termoeléctricas, empresas estatales que debieran cerrar? No solamente, yo diría que la minería tiene muchos relaves y muchos pasivos medioambientales de los que se tiene que hacer cargo, y hay zonas saturadas como Calama. Y le pregunto, ¿qué le responde a los trabajadores que dicen que se enteraron básicamente el mismo día viernes y que no hubo diálogo y que lo encuentran como algo muy contradictorio? Hablaban de traición, incluso sobre todo dicen que usted se comprometió, bueno, también aparece en esa reunión, o sea, 2 días antes usted decía que estaban dispuestos a invertir $52 millones para reconvertir, hacer más amigable ambientalmente a la fundición. Y uno entiende que era porque tenía sentido hacerlo, porque era útil hacerlo. Primero, Mónica, yo dije ese día, yo no puedo declarar que estamos disponibles para hacer una cierta inversión cuando se trata de Codelco, que es una empresa que tiene un gobierno corporativo y en el cual yo no tomo decisiones, las toma el presidente de la corporación. ¿Ya? Y lo que dije, y te lo quería explicar, yo te explicaba cómo cumplía Codelco esta norma anual. Hay otra forma de cumplirla, y es si se hubiesen invertido esos $52 millones. ¿Ya? Esos $52 millones permitían estar cumpliendo con la norma que está dictada para hoy. Y no habría que estar parando cada 2 semanas y eso. Y desde ese punto de vista, si seguíamos todo tal como estaba, había que invertirlo, porque no se puede seguir eternamente parando y echando a andar y parando y echando a andar. Además, con estas excedencias de 1.200 y tanto. Entonces, en ese contexto, yo dije, esto es lo que debería invertir. Sí, dijo incluso que habría que llegar a 1.000 millones y eso significaría básicamente lo que cuesta hacer una nueva fundición y que no podía ser ahí mismo. Y que es lo mismo que entonces, nunca se comprometió con los trabajadores a que iba a impulsar ni apoyar, no cerrar, sino que invertir para reconvertir medioambientalmente. No, nunca me comprometió a eso. Ok. ¿Qué señal se le está enviando a las otras empresas de la zona? Me refiero a otras empresas privadas. Sí. No solo de la zona, sino de cualquier zona saturada. ¿Qué señal le está enviando el gobierno a esas empresas privadas? No solo saturadas, yo hablaría en general a toda la industria. Lo que el gobierno del presidente Boris dice en su programa y a lo cual yo estoy mandatada es una doble carga, diría yo, un desafío enorme, y es a mejorar en productividad, mejorar en industrialización y hacerlo con las normas adecuadas para ser amigables con el medio ambiente. Si no, tendrán que cerrar. Exactamente. Para cerrar también la entrevista, ministra, no pueden hacer campaña, pero sí pueden manifestar su punto de vista. ¿Usted aprueba o rechaza? Yo apruebo. Aprueba. ¿Y hay alguna razón para quienes son ligados al sector tengan que tener miedo y a la vez por qué aprueba? Y si alguien, los mineras y todos que han dicho que podrían sentirse complicados por concesiones, por derecho de propiedad, ¿hay razón para que estén preocupados con la nueva Constitución desde su perspectiva y por qué usted aprueba? Hasta ahora, por lo menos lo que tiene que ver con mi cartera en materia del borrador que ha estado viendo la Convención Constituyente, establece los mínimos que van a estar en la Constitución y sobre eso va a haber que legislar. No hay por qué tenerle miedo a la ley y al diálogo para legislar. ¿Y usted por qué va a aprobar? ¿Por qué apruebo? Porque estoy convencida de eso. ¿Pero por qué está convencida de eso?
Estoy convencida de eso porque hay muchos cambios que no hemos podido hacer. Yo fui miembro de otros gobiernos anteriores y en ese contexto hoy día es la primera vez que yo veo esa ventana de oportunidad para hacer los cambios que nunca pudimos hacer por estos amarres que tenía la actual Constitución. Ministra Marcela Hernando, van a haber muchas otras oportunidades para seguir conversando de estos temas y para seguir además qué pasa con este paro nacional y qué ocurre también con el proceso de cierre de ventanas, porque es un proceso de varios años. Muchas gracias, ministra. Muchas gracias.